Alumnos de primer año de secundaria, buenas tardes. Vamos a trabajar el día de hoy en el cuaderno de razonamiento verbal. Ya chicos, nuestro tema del día de hoy se titula el fichaje. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos trabajado en una ficha? ¿Reconocen? ¿Saben qué es una ficha? Una ficha es un material concreto que nos va a servir para poder redactar todo tipo de información. Por decir aquí, miren, yo he hecho una pequeña fichita de cartulina, ¿ya? Las venden también, ¿no? Con ahí enrayadas, ¿no? En cuadriculadas también. Son pequeñas fichas en las cuales sirven para poder hacer un tipo de descripción. Podemos usar una cartulina, podemos usar una pequeña hojita, de repente por aquí yo preparo una ficha, ¿no? Si ustedes ven, las fichas son pequeñas. ¿Por qué? Porque la información que se da en ella es una información detallada, ¿no? Entonces vamos a saber el día de hoy qué es el fichaje. Ya sabemos fichaje, de dónde viene, ¿por qué? Porque trabajamos, ¿no?, en fichas. ¿Y qué es el fichaje? Aquí el fichaje es una técnica que consiste en recolectar, registrar, almacenar información de una forma sintética. Esto es un fichaje. ¿Qué me quiere decir? Que el fichaje es la técnica en la cual, mediante una ficha, yo voy a redactar toda información, detallar una información. Y esta información va a ser sintetizada, lo más importante, resumida, ¿no?, y con aspectos puntuales. Estas fichas se trabajan para realizar todo tipo de temas de investigación, ¿ya? Temas de investigación que son extraídas de un libro, de una revista, de un periódico, de un texto, de una fuente de internet, ¿no?, que hoy en día usamos para poder realizar todo tipo de trabajo. Entonces, estas fichas vienen a ser, ¿no?, donde yo voy a almacenar, voy a registrar toda información de una manera sintetizada, concisa, ¿ok? Vamos entendiendo. Entonces, para eso sirven las fichas. Ahora vamos a conocer los tipos de fichas que existen. Aquí, tipos de ficha. Hay dos tipos de fichas importantes con las cuales nosotros podemos trabajar. La primera ficha es la ficha de resumen o ideográfica. Recuerden bien, ficha de resumen o ideográfica. La misma palabra lo dice, resumen. ¿Qué es un resumen? Algo corto, algo sencillo, ¿no? Lo más importante, un argumento, ¿no?, de algún texto, de una lectura, de un cuento, de una novela, ¿no?, de todo tipo de información. Entonces, esa es la ficha de resumen o también llamada ideográfica, que dice que en esta ficha solo vamos a escribir las ideas importantes extraídas de un texto. ¿Ya? Solo en esta ficha van las ideas importantes extraídas de un texto. Vamos a ver un modelo de ficha de resumen y cuáles son las partes importantes que deben contener esta ficha. A ver, aquí yo le he impreso, ¿ya? Imaginemos que esta es nuestra ficha, una ficha así de este tamaño, pequeña, y he puesto las partes de una ficha de resumen. La ficha de resumen va a venir el título, lo ven acá, título. Luego viene, ¿no?, acá dice el cuerpo del resumen. Y viene el nombre del autor, año de edición, título del libro y número de páginas. Estas son unas fichas de resumen, ¿ya? Este es el modelo de una ficha de resumen. El primero va a venir en la primera parte el título, el cuerpo de resumen, la información, el contenido, el argumento, la parte importante de nuestro texto, y al final va a venir el nombre del autor, el año en que fue escrito, ¿ya?, la edición, el título del libro, nos dice ahí, y el número de páginas. Estas son las partes de una ficha de resumen. Pero para poder entender mejor, yo les he preparado una ficha de resumen. Y aquí está mi ficha de resumen. Esa ficha de resumen la estoy haciendo en base a un cuento, a una historia que se llama El Caballero Carmelo. Ya ves, aquí está el título,
es centrado el cuerpo, ¿no? El cuerpo del resumen, la parte importante de la lectura. Por decir aquí dice, este cuento nos narra la historia de un viejo gallo de pelea llamado el Caballero Carmelo, que debe enfrentar a otro más joven, el Ajiseco. El suceso ocurre en el pueblo de San Andrés. El Carmelo gana demostrando mucho coraje y resistencia, gravemente herido, y poco después muere ante la consternación de sus dueños. Este viene a ser el cuerpo del resumen. Esta es una historia muy larga, pero aquí yo estoy sintetizando la parte importante, el argumento del Caballero Carmelo. Y todo cuerpo de resumen, si ustedes ven, van entre corchetes. ¿Ya? El cuerpo del resumen va entre corchetes. Y luego al final viene el autor. ¿Quién es el autor del Caballero Carmelo? Abraham Valderomar. El año en el que fue escrito, en el 2007. Y el libro se titula Los ojos de Judas, el Caballero Carmelo. Este es una ficha de resumen o ficha ideográfica, que va a ser en la cual yo voy a redactar, ¿no?, parte importante de un argumento, de un cuento, una historia, una información sintetizada. Entonces recuerden, viene el título, el cuerpo, ¿no?, del resumen, y el autor y el año en que fue publicada. ¿Ya? Entonces vamos entendiendo. Ustedes pueden realizar su ficha así, de repente con un cuento que ustedes conocen, ¿no? Colocan su título, la parte importante de qué trata el título, de qué trata la historia, y el autor y el año en que fue publicada. Entonces, ¿quedó claro? Esta es una ficha de resumen o ideográfica. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver ahora el siguiente tipo de ficha. El siguiente tipo de ficha es la ficha bibliográfica. Ficha bibliográfica. ¿Qué es una ficha bibliográfica? Dice que contiene los datos precisos de los documentos que forman parte de un trabajo. Esa ficha bibliográfica va a marcar puntos específicos del libro del cual hemos obtenido la información, del material del cual hemos obtenido nuestra documentación. Dice acá, contiene los datos precisos de los documentos que forman parte de un trabajo, ya sean de libros, revistas, diarios, etc. Es muy diferente a la ficha de resumen, ¿ya? Esta ficha bibliográfica se va a usar para extraer información general de un libro. Por decir ejemplo, a ver un ratito por aquí, perdón muchachos, aquí, miren, ese es mi libro y me dicen que yo redacte un tema de este libro. Ya, por decir, hoy trabajé la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica la encontré en este libro. Entonces yo voy a redactar lo que va a ser el autor del libro, ¿no? El autor del libro, el año en que fue publicado el libro, a qué edición pertenece. O sea, la ficha bibliográfica es la información que se va a extraer del documento, del libro del cual tú has extraído toda información. ¿Ya? Vamos a ver un modelo para que ustedes vean las partes de una ficha bibliográfica. ¿Ya? Aquí está, partes de una ficha bibliográfica. Tenemos el autor, título, colección, edición, editorial, el año y el número de páginas. Estas son las partes de una ficha bibliográfica. Y estas partes son la información que nosotros vamos a extraer del libro del cual hemos extraído nuestro contenido. Por decir aquí, ¿no? En la página, a ver, vamos a ver, en la página 13 de este libro está el uso de las mayúsculas y el punto, ¿ya? Entonces, yo tengo que extraer la ficha bibliográfica del tema del uso de las mayúsculas y punto. La ficha bibliográfica va a ser de dónde yo he extraído la información, de qué material y de dónde la he extraído de un libro. Entonces acá dice el autor. ¿De dónde he extraído el libro? El autor de este libro. A ver, vamos a ver aquí. Por aquí debe estar. Aquí está. El autor de este libro. Hay dos autores, Carmen Marina Quesada y Margot Malpartida. Aquí, ¿no? Después dice el título que he investigado de este libro, ¿cuál era? El uso de las mayúsculas y el punto, ¿no? ¿Qué colección? ¿Qué colección este libro? Por acá lo tenemos, colección, ¿no?
Corefo. Editorial, aquí ponemos Ediciones Corefo. El año en que fue publicado, el año lo tenemos en el 2015. Aquí está, 2015 la edición de este libro. Y el número de páginas que cuenta este libro, aquí lo vemos, es de 207 páginas. Ya chicos, vamos entendiendo. Entonces vuelvo a explicar. La ficha bibliográfica van a ser los datos del material del cual ustedes están sacando la información. En este caso, la de un libro, la de un texto, la de un periódico, una revista. Yo en este caso estoy haciendo la ficha bibliográfica de un libro, ¿no? Porque el tema lo he extraído de acá. Ya muchachos, entonces esas son las dos clases de ficha que existen. Vuelvo a explicar. La ficha de resumen, que es la que va a ir el título, y solo se va a redactar la parte importante, el argumento, un resumen del texto que estamos leyendo. Por decir un cuento, ¿no? El cuento de La Cenicienta, el título de La Cenicienta, y en el cuerpo viene el resumen de la lectura del cuento que estamos trabajando, el autor y el año en que fue escrito. Esa es una ficha de resumen, donde solo va a ir la parte importante del contenido de un texto, de un cuento, de una historia. Y la ficha bibliográfica viene a ser la información de dónde yo he extraído mi texto, ¿no? La información del libro, el año, aquí está. Miren bien cómo van a hacer su ficha bibliográfica, el autor, el título, colección, edición, editorial, el año, ¿no? Y el número de páginas. Toda esta información siempre la vamos a encontrar ya sea en la parte de adelante de un libro, ¿no? En la parte de adelante del libro o también en la parte de atrás del libro, ¿ya? Toda la información la vamos a encontrar allí para realizar nuestra ficha bibliográfica. Ok, muchachos, espero que hayan entendido. Es un tema corto, pero lo único que les pido es que presten atención, ¿ya? Entonces, ese es nuestro tema que hemos visto el día de hoy, el fichaje, ¿ya? Su concepto, cuántas clases de fichas hay con las cuales podemos trabajar. Van a escribir un pequeño concepto de cada una y lo que ustedes van a realizar, 2 tipos de ficha. Ya lo pueden hacer bonito, de repente hacen una hojita así, ¿no? O un pedacito de cartulina, ¿ya? Y me van a hacer una ficha de resumen, ¿ya? Y una ficha bibliográfica. Para hacer una ficha bibliográfica pueden coger cualquier texto, ¿ya? Escogen cualquier texto, cualquier libro que tengan en casa, ¿ya? Y hacen su ficha bibliográfica, marcando los temas, ¿no? Marcando los puntos que nos indican aquí. Aquí están los puntos. Aquí, estos son los puntos de la ficha bibliográfica, que siempre va a venir el autor, título, colección, edición, editorial, el año, ¿no? Y el número de páginas. Hagan su ficha bibliográfica, ya sea extrayendo de un libro, ¿ya? De un libro con un título de un tema, ¿ok? Cualquier cosa, me mandan un audio o me mandan un mensaje, así que nos ponemos a trabajar. Espero que hayan entendido bien el tema de hoy, para qué sirve el fichaje. Ya el fichaje lo trabajamos en fichas para redactar una información sintetizada. ¿Cuántas clases de fichas hay? Las fichas de resumen y las fichas bibliográficas. La ficha de resumen, donde vamos a redactar el resumen, ¿no? La parte importante de una historia, de un cuento, de un relato. Y en la parte final que viene el autor, el año en que fue publicada y el título. No, el título va arriba. En la parte de abajo va el autor y el año en que fue publicada. Y la ficha bibliográfica, como ya hemos dicho, es la información que se extrae del libro, ¿no? Del material que estamos usando la información, ¿ya? Ok, muchachos, entonces nos ponemos a trabajar. Cualquier cosa, me llaman o me escriben al WhatsApp si es que no han entendido y les puedo explicar detalladamente por audio. Ya no quiero que se queden callados. Cualquier duda, aquí estoy para escucharlos. Cuídense y a trabajar se ha dicho.